¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de este medio de Radio Melquisedec. Pues a través de este tu proyecto, nuestro proyecto OVNIS Conciencia, enfrentando una nueva realidad de información. Pues regresamos después de un largo tiempo de ausencia. Algunas ocasiones es por investigación, por difusión, ya que constantemente estamos viajando a diversas partes del país, llevando este tipo de difusión acerca del contacto extraterrestre, la historia, la ufología, la cultura. Estamos visitando diferentes partes de la República, haciendo investigaciones también, no solamente la difusión, que gracias a pues todas las personas que nos escuchan a través de este medio, pues están llevando al alcance cada vez a más personas este tipo de información. Realmente es un gusto estar nuevamente este día con ustedes con un tema realmente apasionante que es el espacio-tiempo, las puertas interdimensionales o lo que llamaríamos dentro del contactismo los senders, esas puertas hacia otras realidades que estos seres extraterrestres con los que venimos contactando, y ahora que yo formo parte de este programa de contacto desde hace 7 años, viviendo la experiencia de contacto, pues me ha dejado realmente experiencias extraordinarias viviendo este tipo de puertas interdimensionales en diferentes partes del país, de México, partes del mundo, como en el Perú, pero esto ya lo vendremos platicando con más detenimiento. Intentaré ser un poco práctico con este tema, ya que es muy profundo. Esto realmente lo podremos hablar ampliamente dentro de las conferencias que próximamente estaré dando, igual viajando a través de la República, en tu estado, si estás interesado en alguna de estas conferencias, puedes contactarme a través de Facebook en Leobardo Peña-OVNIS Conciencia o a través del correo electrónico, que aún lo utilizamos, el correo electrónico que es leobardo1833 arroba gmail.com. Pues bien, realmente como les mencionaba, el tiempo es algo que el ser humano se ha preguntado desde hace mucho tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Realmente existe el tiempo? Los científicos actualmente se están preguntando, hacen experimentos, se está buscando desde hace mucho tiempo y a través hasta de películas mostrar si se puede concretar la realización de una máquina que nos haga viajar en el tiempo-espacio, ya sea hacia el pasado o hacia el futuro. Pero realmente, ¿qué es el tiempo? ¿El tiempo realmente existe? O como dicen muchos filósofos o muchas filosofías, conocimientos ancestrales, que el conocimiento acerca del tiempo nos marca que es solamente información, que es una proyección mental. El tiempo no existe, se reduciría solamente a acontecimientos o al desplazamiento de esos acontecimientos. Ya los mayas, como muchas otras culturas, pero sobre todo a los mayas se les conocía como los señores del tiempo. ¿Por qué eran los señores del tiempo? Porque ellos estudiaban los sucesos o los movimientos astrológicos, astronómicos. Con ello les llevaba a verificar que muchos de los ciclos históricos se repetían y que en algún momento este tipo de eras iban evolucionando, iban cambiando. Si es que el hombre iba evolucionando conjuntamente a estos ritmos. Es decir, el planeta está evolucionando, tiene cambios y el ser humano en la antigüedad también se regía ante esos cambios. Y no solamente sobre los de la Tierra, sino también al ritmo del cosmos. Pero si realmente el tiempo es una facultad mental de análisis, de verificación de hechos, entonces, ¿cómo es posible que querramos viajar al pasado o tal vez visitar el futuro? Quizás tendríamos que entender que la ciencia, a través de los años,
ha tratado de conciliar todo este tema, tanto la física cuántica como la teoría de la relatividad. Ya desde los años 30, Albert Einstein pues manejaba todo este tipo de información. Hay anécdotas que tienen que ver con este tema de los extraterrestres porque precisamente a Albert Einstein le preguntaban en una conferencia de prensa una pregunta muy capciosa, si él creía que los extraterrestres existían y que si eran viajantes del espacio, viajeros del espacio. Y él atinaba a decir que no, que los extraterrestres no eran viajeros del espacio, eran viajeros del tiempo, porque no se trasladaban a través del espacio, porque realmente las distancias serían extraordinarias. Pero sin embargo, si fuesen viajeros que atravesaran estas líneas o carreteras y tomaran ciertos atajos, tal vez ellos acortarían la distancia, cosa que nosotros aún en la actualidad no podemos. La tecnología aún hasta donde sabemos, no nos alcanza. Realmente, pues, ¿qué les podría decir? Muchas personas a través de sus capacidades psíquicas quizá puedan alcanzar este tipo de viajes, como ser seres sensitivos, ser seres que pueden ver otras realidades, ¿no? Tal vez estos viajes se pueden hacer también a través del poder de la mente. ¿Y qué decir de esos místicos que también podrían transferir su cuerpo a través de otras realidades? Pero bien, sí, tengo aquí algunos datos que me han servido dentro de estas investigaciones acerca de las teorías de poder viajar en el tiempo y en el espacio, que dicen que, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, pues solamente sería dentro de la física una posibilidad. Es decir, está comprobado físicamente, teóricamente, a través de fórmulas, a través de diseños, a través de muchos conocimientos científicos, que los viajes al tiempo se pueden realizar. Hay algunas otras personas como Paul Davies, que es un científico físico británico de las grandes y prestigiadas escuelas de Estados Unidos, Paul Davies, que es una de las personas que asegura que tenemos un gen extraterrestre, pues él también habría estudiado mucho este tema de cómo fabricar una máquina que nos traslade en el tiempo y en el espacio. Él dice que la física verifica que la física ante estos teoremas se puede realizar, pero tenemos un gran problema, lo económico. Es un problema más económico que teórico físico. Se pueden realizar fórmulas, se pueden hacer muchos cálculos, pero realmente construir una máquina que nos pueda trasladar en estos espacios atemporales, tendrían que invertirle mucho dinero. Él escribió un libro que se llama Cómo construir una máquina del tiempo. Y él habla que solamente se podría viajar en el tiempo si se pudiesen construir puertas como dos agujeros negros, ¿no? Es decir, nosotros conocemos que los agujeros negros son estrellas que se expanden y después se colapsan e implosionan. Es decir, que tragan todo lo que hay a su alrededor, incluso la luz. Pero hay una variante en ello. Si realmente toda esta energía se pudiese aplicar a través de lo que llamamos los agujeros de gusano, dos agujeros de gusano, que son, bueno, en la antigüedad se llamó agujero de gusano, porque realmente trasladarse de una forma lineal tardaríamos mucho tiempo. Es decir, la teoría es poner como ejemplo una manzana y un gusano, en vez de recorrer su contorno de la manzana, sería más fácil que atravesara por un costado la manzana y salir al otro extremo. Por eso se le llamó la teoría del agujero de gusano. Es decir, también que los teóricos físicos, astrónomos, han mencionado que en el espacio existen pliegues. Esos pliegues son como hojas que a la vez como si se doblaran, nosotros podríamos llegar a hacer esta simulación como la manzana y podríamos tomar un atajo y acortar grandes distancias.
pero solamente si se pudiesen construir agujeros de gusano. Actualmente la ciencia ya está también trabajando en ello, cómo construir agujeros de gusano. Los científicos, como no lo ven descabellado, realmente siguen trabajando en ello. Uno de estos ejemplos que les podría poner es el acelerador de hadrones, en donde pues a través de la concentración de grandes cantidades de energía, pues se puede generar un agujero de gusano. Lo que se le llama el CERN, el Centro de Estudios, permítanme, el CERN, que le llaman precisamente el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el famoso LHC. Pues este LHC, que tiene aproximadamente unos 27 kilómetros de circunferencia, que está construido allá en la frontera entre Suiza y Francia, pues se construyó pues ya hace algunas décadas, ya pues a principios de este año, bueno, de esta época, entre el 2008, 2007, 2010, que se empezó a echar a andar lo que es este acelerador de hadrones, pues tenía como propósito no solamente crear la antimateria, que a través de este aparato se logró hallar ese tan ansiado bosón de Higgs, ¿no? Pero también se mencionó en muchos artículos, y sobre todo los rusos estaban muy en contra de este aparato, que por utilizar grandes cantidades de energía, o sea, se dice que el acelerador de hadrones, si se hubiese echado a volar al 100%, realmente hubiese contenido una capacidad de energía pues con intensidades solares. O sea, esta energía magnética, electromagnética, sería muy difícil de poder almacenar, porque serían cantidades de energía estratosférica. ¿Eso qué querría decir? Que para construir un agujero de gusano se necesitan dos grandes energías, una electromagnética y una magnética, pero no tenemos la capacidad, el planeta no tiene la capacidad de albergar tanta energía. Pues los rusos, desde el 2008 hasta el 2010, pues se opusieron a lo que fue pues echar al 100% en función este acelerador de hadrones. ¿Por qué? Porque decían que tal cantidad de energía concentrada podría abrir agujeros de gusano. Estos agujeros de gusano serían como una especie de corpúsculos que a la vez, a través del tiempo, se podrían expandir, podrían condensarse, podría haberse formado un gran agujero de gusano, e incluso los mismos científicos rusos asegurarían que podría tragarse a la misma Tierra, nos podría teletransportar a cualquier otra parte del universo, hacernos aparecer dentro del Sol, o hacernos aparecer en cualquier confín del universo, y tal vez el planeta se congelaría. O incluso algo peor, invertiría su masa, su cohesión de masa molecular de la misma Tierra y nos volvería como gelatina. Pero muchos científicos, sobre todo los americanos, pues estarían rindiendo pues un gran seguimiento ante este experimento, porque decían, pues no importa que se eche a perder la Tierra, vale la pena el experimento para poder duplicar el Big Bang o crear lo que es la antimateria. Pero bien, esto pues como vemos es algo muy complejo. El proyecto de los viajes siempre ha sido considerado como algo extraordinario, como algo de ciencia ficción, pero estos son los elementos que requiere para poder crear un agujero de gusano. Pero no solamente los viajes en el tiempo tendrían que verse de un aspecto físico, como les he mencionado también desde un término espiritual o de conciencia, ya que muchos otros científicos han pues conocido o se han acercado a las culturas ancestrales para conocer también no solo lo que le llamamos dentro de lo místico y esotérico los viajes astrales, en donde podemos movernos
más allá de otras realidades, hacia otras dimensiones, hacia otros espacios, sino que también podemos teletransportar nuestro propio cuerpo a través del poder de la mente. Ya uno de los mexicanos, en la época de los 90, aquí en Tepoztlán, Jacobo Greenberg, un doctor en neurociencias, que se abocó a estudiar la meditación de los tibetanos, la meditación de los chamanes mexicanos, en cómo ellos pueden crear a través de la mente múltiples realidades y cómo se pueden mover en ese espacio-tiempo. Todo ello tiene que ver con el despertar de una glándula, que es la glándula pineal. Pero eso realmente es a través de un conocimiento profundo, de un profundo camino iniciático, espiritual, en donde si queremos realizarlo tenemos que acercarnos precisamente a estas culturas y a un conocimiento muy específico. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con el contacto extraterrestre, con el mundo incluso intraterrestre. Pues tiene que ver mucho, porque si en algo el contacto con el cosmos, con nuestros orígenes, no solamente es a través de ver navecitas o puntos en el espacio, en el cielo, sino es a través del contactismo de las personas que decimos haber tenido este contacto o esta presencia, estas conversaciones con los seres que nos vienen visitando desde tiempos inmemoriales, pues estos seres nos han venido invitando a vivir esta experiencia, que ante esta relación podamos, ante todo, verificar que el contacto es real y que están por acontecer muchos sucesos. Realmente estamos viviendo procesos importantísimos y ya hace 40 años pues se dio una gran experiencia de contacto a nivel mundial, de contacto extraterrestre. A lo largo de estas charlas que hemos tenido a través de este medio de televisión y de radio, les he comentado que yo provengo de un grupo de contacto que se llamó Grupo Rama, que hoy está disuelto a manera de no ser un grupo ya más, sino de ser personas que podemos vivir el contacto y que podemos difundirlo como una realidad. Pero esta realidad se tiene que verificar ante hechos concretos. Además, estos seres extraterrestres nos han enseñado a vivir experiencias precisamente con el espacio-tiempo. Estos portales interdimensionales que les llamamos sendras. Estos se dieron a través de un programa de contacto allá en la época de los 70s, que nos dieron pautas para llevar este proceso. Este proceso tiene pasos a seguir. No es realmente como algo tan sencillo de que se hagan presentes, se contactan, nos dan un mensaje y se desaparecen. No, realmente al menos al grupo de contacto o a este programa de contacto al cual yo pertenezco, nos han enseñado a vivir este tipo de experiencias a través de etapas. Ellos han dicho que la primera etapa es a través de vivir los avistamientos, estas fases que Allen Hynek catalogó como encuentro cercano del primer tipo, cuando los vemos sobrevolar el cielo; de segundo tipo, cuando estas naves interaccionan o están muy cerca de nosotros; o de tercer tipo, cuando estos tripulantes los vemos bajar de sus naves; cuarto, quinto y hasta sexto tipo, cuando podemos tocarlos, podemos interaccionar o incluso se puede acceder a las naves o incluso viajar hacia sus mundos. Pero cuando no se da ese contacto de viajar a través de sus naves, ellos nos han mostrado experiencias en donde podemos simplificar estos pasos como una preparación. En mi caso, yo no he tenido la oportunidad física ni de tenerlos enfrente ni de subir a una nave. Ellos, de acuerdo a la experiencia que yo he venido teniendo a lo largo de estos 7 años, ha sido tener su presencia de una forma holográfica. Es decir, también nos están mostrando otra realidad, otro proceso de acercamiento. Ellos se manifiestan como si fuese una película.
y también cómo podemos acceder, nos han enseñado en lugares de poder. En México hay demasiados, en Perú también, en muchos lugares del mundo hay lugares tan extraordinarios que a través de ciertas técnicas uno puede acceder y traspasar esas puertas interdimensionales. Pero bien, ¿qué son estas puertas interdimensionales que nos han venido compartiendo estos seres extraterrestres y para qué? Sobre todo nos hacemos la pregunta, ¿para qué vivimos este tipo de experiencias? Pues ellos dicen que nosotros tenemos que vivir un paso hacia otra realidad. Ellos nos han dado una cosmogonía. Ellos han dicho por mucho tiempo que la Tierra murió hace millones de años, que ellos la rescataron a través de tiempo y espacio, ingresaron en estos pliegues cósmicos llamados agujeros de gusano, entran al pasado y evitan que la Tierra muera. Cuando evitan que la Tierra muera, ellos están afectando estos mundos paralelos creando otro, porque estos paquetes de realidad, de información, la realidad es un paquete de información. La palabra realidad viene del latín res, que es cosa, id es yo, es decir, yo creo la cosa, yo creo la realidad. Entonces, la realidad que yo creo es un paquete de información, es decir, primero lo pienso porque se forma en la mente y después lo concreto a través de acciones, a través de pasos. Eso es lo que sucede en el universo también. Todo es mente, que es una de las principales leyes del universo. Todo es mente. Lo que se cree se puede concretar. El universo mental, que es el universo creador, es la misma mecánica que utilizó. Por eso estamos aquí. Pero bien, para que nosotros estimulemos ese paso dimensional, porque nosotros somos una nueva creación, cuando ellos rescatan este planeta en un tiempo alternativo, hay un espacio-tiempo donde la Tierra muere y hay un espacio-tiempo donde la Tierra está transcurriendo, es un nuevo tiempo y es donde nos encontramos nosotros. Y que de acuerdo a estas versiones que ellos manejan, muchas de las civilizaciones que fueron creadas a través de una genética y que fueron evolucionando y que tuvieron conocimiento de estos tiempos alternativos, en algún momento ellos iban a crear este encuentro de dos tiempos, los iban a fusionar y nosotros íbamos a pasar a otra realidad. Muchas culturas ya lo estaban hablando. Los hindúes hablaban que vivimos en una Matrix, en un mundo de una ilusión. Hoy lo conocemos como Matrix, que es un campo de información eh, a través de matemáticas, de símbolos, en donde estamos formando parte de una realidad virtual. Muchas noticias han acontecido en años anteriores en donde los mismos científicos dicen que tal vez nosotros estamos viviendo en un gran y gigantesco holograma cósmico. Pues bien, si nosotros somos también paquetes de información, podemos ir creando y alternando estas realidades. Y nosotros podemos acceder a esas realidades. Si estamos hablando que estos seres extraterrestres nos han mencionado esta cosmogonía de que existen dos tiempos alternativos y que en algún momento se van a reunir, que se va a formar un tercer tiempo, el final de los tiempos que hablaban los hebreos, o el final del tiempo, del no tiempo, como decían los mayas, pues ellos tenían mucha razón. Estamos precisamente en ese transcurso que aconteció el 21 de diciembre del 2012, hace 2 años. Nosotros empezamos a transcurrir a ese tiempo real del universo, porque aquí en el planeta aconteció ya el parto planetario. Incluso aquí en México se dio ese parto planetario, un gran agujero de gusano se formó aquí en la República Mexicana y con eso comprobamos que esta versión de los extraterrestres fue real. Nosotros estamos en un tránsito dimensional. Pero para ello, desde hace 40 años, a los grupos de contacto, por lo menos a los cuales yo pertenezco, nos han dado experiencias que se llaman sendras. Los sendras, antes de darnos cualquier otra información, de acuerdo a Oxal, que es uno de los guías extraterrestres que se vienen comunicando con los grupos de contacto,
Él dice que son puertas que se logran abrir artificialmente. Ellos tienen la suficiente tecnología artificial y algunos sendas se abren de incluso de una forma mental. Ellos tienen la capacidad intelectual también de abrir portales dimensionales. Es decir, una gran cantidad o una concentración de luz y energía es lo que proporciona la gran capacidad de formar estos domos de luz. Aquí les estaremos mostrando lo que serían unos ejemplos de Sendra. Esto es una recreación en dibujo. Hay algunos dibujos animados, pero este como un dibujo en donde se puede mostrar cómo son los Sendras. Ahora bien, a los grupos de contacto, pues se les dio a conocer este tipo de umbrales. Ahora bien, que nos trasladan hacia otras realidades. Es decir, no solamente nos pueden transportar de un país a otro, es decir, nosotros en vez de recorrer grandes distancias de una montaña a otra montaña, de nuestro lugar de origen hacia otro país, hacia un lugar de poder, ellos a través de estos domos de energía concentrada, que son muy delgados, ellos nos pueden teletransportar. Nos pueden teletransportar de una forma física, porque deshace nuestra cohesión molecular y cuando atravesamos hacia el otro lado, reconstruyen toda esta cohesión y ya estamos del otro lado. Hay muchos efectos que se sienten y se perciben. Personas que han estado como testigos en naves que han sido trasladadas físicamente, ellos dicen que hay ciertas secuelas de síntomas cuando uno puede traspasar este tipo de portales dimensionales o sendras, que es dolor de cabeza, se siente mucho mareo, se sienten muchas náuseas. Esto les podría decir que dentro de mi experiencia de contacto, porque también pues este programa OVNIS Conciencia intenta también dar un poco de testimonio, pero sobre todo más hechos reales, pero sí complementado con la anécdota. Hay portales dimensionales como estos Sendras, pero también portales dimensionales que son propios de la Tierra, como el Triángulo de las Bermudas, como el Triángulo del Dragón. ¿Qué decir de puertas interdimensionales como el Muro de Paititi, allá en Pucharo, el muro de Aramumuru, allá en Bolivia? ¿Qué decir también una experiencia que me tocó vivir aquí mismo en Cacastla, en el estado de Tlaxcala, aquí en México? Existe una zona arqueológica de origen olmeca, tolteca y muchas pues, civilizaciones que le siguieron toda esta evolución de acercamiento con esta cultura en Tlaxcala, pues existe un lugar extraordinario que se llama Cacastla, que hay una zona arqueológica, hay una pequeña montaña, un montículo, que es la zona eh, del culto hacia las flores, el Xochitecatl, en donde hay un basamento de una estructura arqueológica, un basamento piramidal, en donde se encuentra una puerta muy al estilo Stonehenge. Curiosamente, algunos guardianes de tradición me han mencionado que esa puerta está orientada a 45 grados en orientación a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Tendríamos, si la viéramos de frente a esta puerta, el Popocatépetl estaría al lado izquierdo y el Iztaccíhuatl a la mano derecha. Realmente ese es un portal dimensional, muchas personas lo han vivido, yo soy un testigo también de ese portal dimensional, en donde uno puede ingresar, se puede sentar, puede meditar, y si uno puede aplicar las palabras de poder o la meditación o la herramienta precisa, aplicar la llave de poder, uno puede trasladarse a esas otras realidades. Hace algunos años yo estuve meditando en esta pirámide, me senté a meditar en ella, sentí realmente que me picaban muchísimas agujas sobre mi cuerpo, sentí mareo, sentí ganas de volver el estómago, pero de pronto, con los ojos totalmente cerrados,
no perdí el conocimiento, simplemente perdí la noción del tiempo y el espacio. Precisamente se abrió un portal dimensional en esta posición de, esta, de esta formación como tipo puerta, muy al estilo Stonehenge, en donde se mostraba un pliegue en el universo, al menos esa era la proyección que yo veía, y podía ver ingresar mediante esta puerta, que era como una tela en el universo, a naves extraterrestres que ingresaban a nuestro planeta. Más adelante se me confirmaría que estas naves son parte de la Confederación Galáctica y que realmente son todos aquellos programas de contacto que están ayudando a la humanidad. Pero esos son uno de los ejemplos por los cuales uno puede vivir también aquí en la Tierra este tipo de portales dimensionales artificiales o propios de la Tierra. Pero bien, pues ya los mayas también, como les decía, ellos decían que vivimos en un tiempo del no tiempo. Ellos hablaban que vendría un gran cambio de conciencia, que sería a través de un cambio dimensional. Ellos, como los señores del tiempo, corregían su conocimiento a una deidad que era Hunku, que era el señor del dador del tiempo y la medida. Precisamente era la medida. Esta es la razón por la que también pues, los seres extraterrestres, en base a estos conocimientos ancestrales, pues nos mencionaban que a los grupos de contacto nos tendríamos que ir preparando para este cambio dimensional y poder también compartirlo, no solo decir la palabra enseñarlo, sino compartirlo. Muchas veces lo hemos vivido con salidas a terreno, hemos viajado con grupos a estos lugares de poder y muchas personas han tenido sus propias vivencias, hemos tenido experiencias extraordinarias, por ejemplo, allá en Peña Blanca, eh, en el 2008, tuve una experiencia, para ser preciso, 2008, tuve una experiencia extraordinaria, se realizó una salida grupal con Sixto Paz, en donde muchos de las personas que estábamos meditando fuimos testigos de avistamientos muy cercanos, de interacción, de flasheos con estas naves, y se nos mencionaba que podíamos, que era un momento propicio como para poder vivir una experiencia sendra, porque en México no se había vivido una experiencia sendra. En muchos países, muchos de los compañeros, amigos de los grupos de contacto, en diferentes partes del mundo, se han vivido este tipo de experiencias. También pues estaremos mostrando como este tipo de fotografías de los sendras que se han dado en diferentes partes del mundo. Aquí estamos mostrando lo que serían pues parte de las fotografías que se lograron realizar de un sendra real allá en República Dominicana. Yo creo que muy bien Rolando debe conocer este tipo de experiencias allá en República Dominicana, donde una experiencia donde estuvo Sixto Paz, él fue llevado a través de este Sendra y llevado y teletransportado en una nave. Esta fotografía la tomó Ricardo González y son un par de fotografías reales del Sendra. Pero como les decía, este tipo de portales dimensionales no solo son experiencias que tendríamos que vivir nosotros o compartir con otras personas. Ya en el pasado, Nikola Tesla, ¿no? Venía estudiando este tipo de fenómenos, la gran concentración de energía para crear estos vórtices electromagnéticos. Nikola Tesla, que fue un pues, científico, un gran teórico, ¿no? De muchas cosas extraordinarias, como pues, eh, la teletransportación. De hecho, Nikola Tesla, dentro de muchos textos que se han podido rescatar de su vida, él fue un contactado. Él también dijo haber tenido esa relación con estos otros seres del espacio, que le habrían intercambiado también información muy, muy especial. Eh, Todo esto de la corriente energética alterna, que no fue publicitada y fue llevada más a la publicidad por Alba Edison, pero realmente el gran descubridor de todos estos términos, de toda esta tecnología, fue Nikola Tesla.
que fue muy perseguido. Todas las personas que hacen aportes a la humanidad, como la energía libre, que él también pues la diseñó y que la pudo haber proporcionado al mundo, pues murió de forma muy extraña, allá por el año de 1943. Eh, pues a su muerte, muchos de sus experimentos, muchas de sus agendas, pues el mismo gobierno norteamericano entró a su departamento y robó, así es la palabra, hurtó de su departamento, de su casa, pues mucha de esta información. ¿Y qué decir? Esto fue y aconteció en enero de 1943, en su muerte, y ya en 1947, si no mal recuerdo, fue cuando se llevó a cabo un experimento también que se llevó a película y fue un hecho lamentable. Mucho se ha hablado también de ello, pero es un caso extraordinario que ha dado mucho de qué hablar, que es el proyecto Filadelfia, en donde se hizo desaparecer un buque de la Armada militar norteamericana a través de estos conocimientos, de esta información que rescataron de Nicolás Tesla, pero hicieron desaparecer este buque, realmente consiguieron desaparecerlo, realmente lo que hicieron es teletransportarlo, pero como era un conocimiento que apenas se aplicaba, deshicieron su masa, su cohesión molecular, y de pronto, pues al regresarlo, esta cohesión quedó totalmente desordenada. Aquí ustedes también están viendo imágenes de este buque de 1947, en julio de 1947, cuando se realizó este experimento tan lamentable, porque cuando regresa todo a la aparente normalidad, cuando deciden volver a cohesionar todas las moléculas de lo que se teletransportó, pues muchos de sus tripulantes pues quedaron en medio del acero, quedaron empotrados desordenadamente y ahí murieron cientos de personas. Fue un hecho realmente lamentable que hoy por hoy se nos ha pedido que mucha de esta tecnología sea usada pues en pos de la conciencia y no del poder, porque realmente pues este tipo de conocimientos pues en manos realmente de personas que solamente velan por sus intereses, como este nuevo orden mundial, pues puede perjudicar a la humanidad. Y ya estos experimentos, pues, fueron los primeros. Hoy ya se habla mucho acerca de las teletransportaciones. ¿Qué decir de esos programas de televisión o series de televisión como Star Trek? Ya en los años 60 ya se hablaba precisamente de los teletransportadores. Pues sería a través de que estas personas fuesen inspiradas o fueran contactadas y se les diera información para que se proyectara este tipo de imágenes que se reproducían en series de televisión. Es muy curioso. Pero también es muy curioso que el programa de contacto pues haya tenido mayor fuerza en los años 40, al final de los años 40. Antes de llegar a estas experiencias de sendas y de información, cuando se nos ha pedido que cuidemos mucho esa información, que no se haga mal uso, lo digo porque la mayor oleada de contacto o cuando se abrió la era ovni en el mundo fue precisamente al final de, de los años 40, por del año, precisamente del año 1947, 1948. Cuando se dieron estos experimentos, cuando pues ya habían pasado 2 años del término de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente por lo que se acercaron estos seres extraterrestres, porque ya veían muy cerca, vislumbraban también a través de ver el futuro, que el ser humano podría establecer mecanismos científicos que pudieran dañarlos, como este proyecto Filadelfia. Quiere decir que esta era ovni pues empezó precisamente con gran atención hacia estos proyectos. Los seres extraterrestres
estuvieron muy al pendiente de que no pudiésemos realizar tonterías. Fue en el año de 1947 cuando empezó esta era con Kenneth Arnold, ¿no? Pues un piloto donde se dio a conocer las primeras fotografías de estos platillos voladores, qué decir del almirante Richard Evelyn Byrd, sobrevolando la Antártida, toda esta información que se empezó a generar en búsqueda del mundo intraterrestre. También desde esos años se empezaba a buscar la tierra hueca, que en realidad no es tierra hueca. Pero qué decir también de George Adamski, que también fue un poco después de estos años, por ahí de la época de los 50, que George Adamski era una persona muy espiritual, que era una persona que había fundado una institución cristiana y una de las órdenes que le llamaban la Real Orden Tibetana. Y curiosamente, muchas de las personas en el pasado que fueron contactadas siempre tenían un vínculo con lo espiritual. Este tipo de experiencias que se comenzaron a dar desde la época de los finales de los 40, estos seres las fueron vigilando el proceso de cómo íbamos a asimilar precisamente este cambio dimensional que se iba a dar el 21 de diciembre del 2012, cuando estuviéramos ingresando en el real tiempo del universo. Ellos fueron mostrando este tipo de experiencias sendras en todo el mundo, como les menciono, pero aquí les voy a mostrar algunas de estas fotografías que he tomado y recreaciones de experiencias que me ha tocado vivir acerca de estos portales dimensionales. Uno de ellos fue, como les mencionaba, en Peña Blanca, en una de estas salidas de campo con los grupos, en donde en Tecate, Baja California, hay una sección de una alta montaña que está constituida por muchos minerales. Hay mucho cuarzo en este lugar de Peña Blanca, en Tecate, en donde hicimos esta salida grupal. Hay una gran domo de granito con mucho cuarzo. Es una zona que realmente se siente energéticamente poderosa. Esta experiencia la tuve y la viví en el 2008, donde se nos marcaba que íbamos a vivir, si se daban las condiciones, pues una experiencia sendra. Ahí estuvimos alrededor de unas 30 personas aproximadamente, muchos grupos de Estados Unidos, grupos de aquí del interior de México, de Tijuana, de Ensenada, de aquí del Distrito Federal. Eran mis primeros años en donde estaba participando pues en este tipo de expediciones, en este tipo de experiencias. A un año de que yo ingresara a vivir estas experiencias de contacto directo. Y fue en Tecate donde a través de estas experiencias de meditación, pues viví junto con otras personas, no solo yo, una especie de teletransportación a través de este tipo de sendas. Es decir, nosotros a través de la meditación, a través de la vocalización de ciertas palabras claves, uno predispone su mente, uno predispone esta gran maquinaria que es la glándula pineal para poder ser antena y propulsor de estas experiencias. Y ellos nos mostraron un viaje, como si estuviéramos dentro de una nave, no físicamente, lo debo de puntualizar, pero aquí yo grafico a través de un diseño fotográfico, no es una fotografía real. Yo me vi dentro de una nave, pude ver la escotilla, como se muestra en esta recreación, y pude ver esta imagen de una ciudad. Yo la veía de noche como si fuese un gran cañón de un gran desierto, como estos que se pueden visitar en el norte de Estados Unidos, en Arizona, en Sedona, perdón, allá en los Estados Unidos, y se veían unos grandes pasajes, unas grandes cúpulas de cristal conectadas por unos puentes. Yo jamás había visto este tipo de representaciones, y hasta que años después el mismo Sixto Paz, gran amigo, pues me enseñó esta recreación que le hicieron pues de estos viajes que él realizara. Él ha viajado físicamente a Ganímides
Y en esta ocasión, ahí en Peñablanca, se nos mostró, a través de este viaje, de este Sendra, pues la experiencia de haber estado sobrevolando muy cerca de estas lunas de Júpiter, que es Ganímedes, una de las dos bases extraterrestres allá en este satélite de Júpiter. Hay satélites habitados en Europa y hay y también pues bases extraterrestres allí en lo que sería Ganímedes o Morlen, como ellos le llaman. Una se llama Ciudad Confraternidad, que es donde están, de alguna forma, ¿cómo les podría decir? Están asilados seres humanos que precisamente se han perdido o han atravesado accidentalmente estos vórtices electromagnéticos, estos famosos sendras naturales terrestres, y estos seres los rescatan y los llevan a esta comunidad que se encuentra en la luna de Júpiter. Hay otra ciudad extraterrestre que le llaman Ciudad Cristal, que esa es una base extraterrestre y es una colonia de Oriones. Ya, pues este tipo de informaciones se nos iba dando a través del tiempo, que íbamos a vivir cada vez más este tipo de experiencias sendras. Ya también entre el año del 2011-2012, allá en Tepoztlán, a través de mensajes, nos habían comunicado que Tepoztlán era una de las zonas donde se podría dar ese encuentro físico. Sabemos que Tepoztlán es un lugar mágico, es un lugar donde existen bases intraterrestres como santuarios espirituales de la Hermandad Blanca, estos retiros de seres intraterrenos, pero también hay bases operativas, es decir, hay hangares donde pueden ingresar naves. Estos seres me habían comunicado que precisamente en Tepoztlán es donde se podría dar el contacto físico. Eso fue en una salida en el Valle de las Siete Luminarias un año antes. Pues ya en el 2012 hice un recorrido, peiné la zona de Tepoztlán y ellos me guiaron hacia un lugar extraordinario que se llama el Tlacaltépetl. Está a un costado de lo que llamamos la calle principal de Tepoztlán, que nos lleva a la pirámide del Tepozteco. El cerro del Tlacaltépetl es una gran montaña que tiene una formación como si fuera una estructura humana, como si fuese una forma antropomorfa, una cabeza y un tronco. Ahí se me mostró un camino, el lugar hacia donde tenía que caminar. Iba yo solo porque realmente sentí un llamado, caminé solo. Estos caminos son extraordinarios porque parecen labrados, parece como si los hubiesen diseñado para que uno los pudiese caminar. Es una zona solitaria, es una zona que yo considero como virgen allí en Tepoztlán, y me habían marcado que ese era un lugar propicio para hacer el primer acercamiento ahí en Tepoztlán. Yo lo caminé y pude fotografiar. Precisamente yo pedía una corroboración si era el lugar preciso para tener el contacto, ya sea con una persona o los grupos de contacto. Realmente ellos tuvieron a favor concederme esta fotografía en donde estoy tomando lo que es la parte superior de la cabeza de este monolito, que es el Tlacaltépetl, y aparece una nave. En esta fotografía aparece como puntos de referencia lo que sería una libélula y aparece también la cruz, que en todos los cerros míticos especiales para pues, la cultura sincrética en la actualidad, siempre donde ocurren cosas extrañas, ponen en la cima una cruz. Y aquí es en estas fotografías que les estoy mostrando, pues se puede ver la nave que apareció en el justo lugar cuando pues yo pedía una corroboración si era el lugar justo para poder tener el contacto. Obviamente ellos siempre nos han dicho que para tener el contacto físico tenemos que llevar un tiempo y una preparación. Los amigos que tengo, como Sixto Paz, como Ricardo González, Sixto lleva 40 años viviendo la experiencia de contacto. Ricardo González es otra generación, tiene 20 años viviendo esta experiencia de contacto. Yo soy parte de una nueva generación de investigación, de testigos de la experiencia de contacto. Hace 7 años vengo viviendo esto y vengo teniendo también esa preparación y ese tiempo. Aquí también se me mostró una experiencia Sendra
y un espacio de timeline, o sea, pérdida de tiempo. Cuando subí este cerro del Tlacatepetl, hice aproximadamente unos 25 a 30 minutos de caminata, porque es escalado. O sea, ustedes en estas fotografías podrán ver grandes rocas que hay que escalarlas, no es un camino solamente como al principio se ve, no es un camino recto, hay que escalar piedras, hay que tener mucho cuidado con la hojarasca, realmente es una zona muy peligrosa, pero si se tiene el aval y la confianza, uno puede ingresar a tierra sagrada, a estos santuarios. Y pues bien, cuando yo estuve de regreso, de que me dieron esta fotografía, esta oportunidad de fotografiarlos, a mi regreso, pues esto ya fue a mediodía. Esto realmente fue algo extraordinario porque a mediodía es imposible que se haya formado, al menos a mi entender, pues un banco de neblina. Esto regularmente se dan por las mañanas, cuando el fresco, el rocío, los árboles dan estas condiciones y se crea pues en las alturas pues esta neblina. Pero no, a mi regreso, cuando yo iba bajando por estos caminos escarpados, se formó una gran cantidad de neblina, pero solamente en una área donde había unos árboles. Aquí tomé la fotografía, realmente sí me dio miedo, sentí temor a lo desconocido, pero posteriormente cuando pude interpretar que se trataba muy probablemente de un Sendra, realmente no me dio miedo porque alcancé a fotografiar este banco de neblina que, como les digo, a mediodía, cuando ya hacía calor y había sol, pues aquí se ve pues como pues en la fotografía se ve como este banco de neblina. Yo lo traspasé, les menciono que yo hice de camino unos 25 a 30 minutos, yo tomé cronómetro para bajar, no sucedió otra cosa extraordinaria más que la pérdida de tiempo, es decir, hice apenas 15 minutos para bajar lo que hice en 30 minutos, reduje la mitad de tiempo por un lugar que aparentemente yo desconocía haber tomado como ruta de subir y pues al bajar y al traspasar este banco de neblina, pues ahorré 15 minutos. Eso para mí fue algo extraordinario también. ¿Qué decir? Pues, como les mencionaba, de otras puertas dimensionales que se pueden vivir a lo largo del mundo, eh, que son como les he mencionado en otros programas, puertas dimensionales como el muro de Pusharo en Paititi, el muro que se encuentra en una cueva muy cercana al volcán Iztaccíhuatl, a sus faldas, aquí en el Estado de México, que es muy parecido a una puerta interdimensional a la puerta de Aramo Muru, que se encuentra en la frontera de Bolivia y Perú, allá en Puno, ahí muy cerca del lago Titicaca, en donde, pues, de acuerdo a las investigaciones, a través de un ritual, nosotros podemos acceder a estas puertas y traspasarlas. Estas puertas que nos reflejan o nos transportan hacia otra realidad, a estos otros planos o estos tiempos alternativos. Esto se puede hacer a través de varios ejercicios que son, primeramente, la meditación, segunda, la mantralización. La mantralización de ciertas palabras de poder ayudan a despertar o activar nuestra glándula pineal. Estas palabras de poder hacen vibrar en alta frecuencia nuestra glándula pineal y nos permiten acceder a estos otros mundos. En esta puerta precisamente del Iztaccíhuatl, a través de esta palabra que le hemos practicado en los talleres vivenciales que vamos compartiendo en diferentes partes de la República, es la palabra del Sinur. Es una palabra de origen egipcio que significa llave y nosotros podemos acceder hacia estos otros puntos de realidad. En esta ocasión, en este portal del Iztaccíhuatl, tuve el encuentro con un guardián de la Hermandad Blanca, en donde precisamente se anunciaba pues ya la apertura de diferentes lugares intraterrestres. El primer acercamiento hacia estas montañas sagradas, pero faltaría todavía el acercamiento hacia los grandes santuarios aquí en México, como lo pudimos realizar ahora en septiembre, a principios de septiembre,
en la cueva de Cuetzalan, Puebla, aquella cueva que fue indagada por los británicos en el 2004 y que es mucho la analogía que corresponde a la cueva de los Tallos, donde existe esas planchas metálicas, estos grandes archivos, estas bibliotecas metálicas, de acuerdo a estos seres, cuando logremos poder pasar y vivir estas puertas dimensionales, estar educados para poder vivir el espacio-tiempo, pues podemos acceder a esta información. Para eso se nos ha enseñado vivir este tiempo atemporal, estas puertas interdimensionales, y es así como podremos ir aportando mucho más información, recaudando más información. Existen diferentes tipos de sendras eh, que podemos vivenciar. Los sendras, más allá de ser un punto de contacto y de vivir cosas de un traspaso hacia otra realidad, también nos educan en un plano de conciencia. Los sendras también se nos ha enseñado que son diferentes tipos de sendras. Hay sendras 1 y sendras 2, los famosos exones. Los exones, estos portales dimensionales, como les he mencionado, son como una parte de neblina, son como un domo de luz, salen como una especie de chispas desde su interior, son muy delgados, como si fuese una delgada pues, película, uno los puede atravesar y no lo atraviesa hacia el otro lado, sino atraviesa en el espacio-tiempo y uno aparece en otro lugar. Ahora bien, esto es lo que nos hacen vivir para estar en otro punto del planeta, estar en lugares subterráneos porque a cortas distancias, por ejemplo, podemos estar dentro de una nave sin que ellos bajen, sin que nosotros la transbordemos, podemos aparecer en otro planeta, podemos aparecer en alguno de sus bases extraterrestres como la Luna, podemos estar, por ejemplo, allí en Ganímedes. Esta es una forma de proyección que nos pueden teletransportar tanto física como etéricamente. Es decir, nuestra personalidad la trasladan hacia esos lugares sin estar físicamente. Ahora bien, también existen otras experiencias como los sendas Kimbra, que no es solamente que nos transporten a otro lugar, sino nos transportan a diferentes realidades, incluso de nuestra propia vida. Nos pueden transportar a hechos espirituales o de conciencia porque nos muestran experiencias de conciencia, es decir, nos proyectan qué es lo que podemos visualizar como una guerra y cuál sería una alternativa de poder evitarla. Nos pueden proyectar un terremoto, grandes cataclismos, pero no porque vayan a acontecer, sino porque son posibilidades. Es decir, estas puertas interdimensionales nos permiten entrar en esas capas de multiversos, estas diferentes capas de información o líneas de tiempo, porque el tiempo, como les mencionaba, son capas que nosotros podemos ir manejando si nosotros nos preparamos y somos de alguna forma sensitivos. En la antigüedad se le llamaban profetas o los mismos sensitivos que podían anunciar hechos futuros o hechos que estarían por llegar. Nosotros si realmente pudiésemos llegar a alcanzar esta sensibilidad, podríamos ver las múltiples posibilidades incluso de nuestra propia vida y tomar las mejores decisiones. Es decir, ¿qué son las líneas de tiempo? Las capacidades que tiene nuestra mente de emitir esos paquetes de información. Los paquetes de información están realizados, están hechos porque los estamos pensando, pero aún no están manifestados. Cuando los manifestamos, estamos creando una realidad. Cuando aún no los manifestamos, estamos creando múltiples paquetes de información que son líneas de tiempo, diferentes acontecimientos o diferentes escenarios. Por eso los seres extraterrestres pueden visualizar las posibilidades de una guerra, las posibilidades de un movimiento armado, las posibilidades de un evento catastrófico como un tsunami, como un terremoto, como una tormenta solar.
porque se pueden adelantar a esos sucesos, porque son pliegues que ya acontecieron o que están sucediendo en esas mismas corrientes, en esas mismas líneas de tiempo. Pero nosotros estamos viviendo una, porque hemos decidido actuar y sobre todo ir continuando a través de nuestros actos, pues esa línea de tiempo. Mantenemos un camino que se llama línea de tiempo. Entonces, cuando nos muestran este tipo de experiencias que son los Jimbra, que son experiencias espirituales, es porque nos proyectan imágenes, proyectan otro espacio-tiempo, que también pues estas mecánicas están siendo estudiadas, no son sueños. Incluso los sueños también pueden ser parte de estas otras realidades cuando nosotros nos estamos conectando con nuestro inconsciente o con estas líneas de tiempo, estas redes neuronales que son estos registros akáshicos que existen en nuestro exterior, que en la antigüedad o hasta hace algunos años se conocía como el cinturón de Van Allen, todo este cinturón de información, porque la información se condensa, se agrupa en campos electromagnéticos. Y si nosotros somos seres bioenergéticos, somos seres electromagnéticos, bioelectromagnéticos, nosotros tenemos la capacidad de ser antenas, de ser emisores y receptores de esta información. Por eso utilizamos la telepatía, pensamiento, onda y comunicación a distancia. Podemos tener la percepción del oído, ¿no? Podemos ser sensitivos a través de nuestras manos, a través de nuestros sensores como la dermoóptica. Nosotros podemos ser esos clariaudientes, por ejemplo. Nosotros tenemos muchas capacidades como seres humanos, solamente que los hemos olvidado o tal vez nos los han hecho olvidar, pero estamos en momentos tan especiales que estamos recuperando esta memoria. Es por eso que los seres extraterrestres, lejos de darnos información solamente por llenarnos de conocimiento, nos están enseñando a aplicar el conocimiento, pero sobre todo nos están ayudando a recordar. Ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. De alguna forma, ellos han intervenido tanto, aunque sea de una forma positiva o de buena intención, pero muchas cosas se les han salido de las manos. Por eso quieren reconstituir todo este orden, restablecer a través de nuestras propias experiencias este orden, aprender de nuestras experiencias, y es por eso que nos están ayudando con algunas técnicas, algunos conocimientos para que nos podamos adaptar a este cambio dimensional. Nosotros estamos pasando de una tercera dimensión a una cuarta dimensión. ¿Y qué es lo que dicen los científicos acerca de la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es el tiempo. Si lo viésemos desde la mirada mística, esotérica, sería el momento del recordar, de la palabra del recordis, que es re, es volver, cordis, corazón, volver al corazón. Y dentro de estos 7 chakras o 7 vórtices energéticos, esas glándulas electromagnéticas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuál es el cuarto chakra? El corazón. Es ahí donde vamos a entrar a hurgar en nuestra memoria más interior, donde vamos a rescatar lo mejor del ser humano. El ser humano se ha convertido en un ser que busca el contexto espiritual, pero hasta el momento somos mentalmente espirituales. Tenemos la buena intención a través del corazón, de la buena voluntad, de las buenas acciones, pero aún no hemos regresado a valorar lo que es la especie humana. Hoy estamos con guerras, con divisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el mensaje de todo esto, de toda esta preparación? Que conozcamos nuestra identidad, nuestras capacidades para poder ayudar a nuestro prójimo. Pero no podemos ayudar a nuestro prójimo si no nos hemos ayudado hacia nosotros mismos, si no hemos encontrado nuestra esencia y cómo aplicar el trabajo de nuestra propia esencia en beneficio de todo un entorno, de nuestra propia persona, de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro planeta.
cuando podamos desarrollar esta capacidad de amor y de perdón, si recordamos esta gran esencia, entonces llegará el momento que vamos a contactar físicamente con ellos. Mientras tanto, estamos solamente adquiriendo conocimiento, experiencia. Esta es una de tantas de los conocimientos o de las experiencias que nos han aportado los seres extraterrestres o los guías, como nosotros les llamamos, para poder verificar que el contacto es real, que sigue vigente, que no solamente unos cuantas personas o contactados pueden vivir la experiencia. Hoy por hoy, al menos en mi experiencia, se me ha dicho que paulatinamente, a través de pues, los próximos años, las personas, grandes cantidades o grupos que estén preparándose para afrontar estas experiencias, va a ser una experiencia colectiva y no solamente de unos cuantos. El proceso del contactismo tiene que cambiar también. El contactismo es un puente que tenemos que tomar en cuenta si queremos eslabonar, si queremos encontrarle sentido a toda esta historia, a toda esta cultura que nos relaciona también con la ufología, con este conocimiento de los ovnis, con el conocimiento del contacto extraterrestre, de los intraterrestres. Pero el mayor mensaje que debemos de llevarnos a casa es que el contacto primero es con nosotros mismos. Eso es lo que nos va a dar la experiencia para llegar a otras esferas. Constantemente estamos viviendo y teniendo esos chispazos con estas otras realidades, solamente que no lo hacemos conscientes. La glándula pituitaria es la entrada y la puerta, la antesala a esa conexión con lo espiritual o lo divino. Lo podemos accesar a través de plantas de poder o lo podemos hacer a través de la respiración, a través de nuestra propia voluntad, a través de la meditación. Hay muchos estímulos. Cada uno sabrá qué herramienta. No hay ese método es un camino sagrado. Precisamente a través de este programa, a través de este espacio, que pues mucha de esta información sea utilizada, pues parece bien común. Que todas esas herramientas que a veces compartimos en los talleres, que compartimos en las conferencias, pues sea en una aplicación en pos por el mejoramiento del ser humano. Próximamente tendré pues más difusión. Ahora, a finales de mes, estaré ya informándoles a través de la página de Leobardo Peña, _ovnis conciencia, todo lo que serían las actividades que vamos a tener aquí en el Distrito Federal. Vamos a hacer algunas conferencias acerca del rol cósmico de México. Hablaremos también, ahora que llega diciembre, pues este cambio de año, este nuevo año, esta nueva fase también con todos estos acontecimientos. Hablaremos acerca del Maestro Jesús y la historia ignorada. Es decir, qué es lo que dicen los seres extraterrestres acerca del Maestro Jesús, por qué vino, en qué consistió su misión y cómo será su regreso. Es decir, será el momento de la llegada del Cristo cósmico. Es lo que estaremos hablando en las próximas conferencias. A partir de diciembre también estaremos en Querétaro, el 6 de diciembre estaremos allí en Querétaro dando esta conferencia, otras conferencias y también el taller de sensibilización para el contacto extraterrestre. Todas estas enseñanzas que nos han venido compartiendo para precisamente sensibilizarnos y poder predisponer abiertamente el contacto para que en un futuro no muy lejano realmente estemos preparados para ese gran acercamiento fraternal que tenemos con ellos. Muchos de ellos nos están ayudando, muchos otros nos están atacando, pero hay más que nos están ayudando y son con quienes estamos contactando. Los seres intraterrestres también son los grandes maestros, los que han guardado una información, y está llegando el momento de contactar también con ellos, que nos darán cuenta de quiénes somos, en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Una vez que sepamos nuestra identidad como seres humanos, cuál es nuestro rol y cuál es la profecía que debemos de cumplir para que el universo, que también entró en caos, no solamente el planeta Tierra está en caos,
El universo también entró en un caos. Y ese caos se va a restablecer a través, a través de la experiencia humana, porque todos somos uno. Les agradezco mucho su presencia. Nos encontramos el próximo lunes en punto de las 6:30 de la tarde, aquí en Radio Melquisedec, en su programa OVNIS Conciencia. Muchas gracias y hasta la próxima. Recording of the conference has stopped.